Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. La segunda prueba del rey, parte 2. Continuamos con la segunda división del libro primero de Samuel, que va de los capítulos 10 al 15, donde vemos la unción de Saúl y su reinado en la voluntad de Dios. Contemplaremos el capítulo 15, la segunda parte. Recordando nuestro episodio anterior, aquí estamos ante la segunda prueba de Saúl, de la cual tampoco sale aprobado. Estas son oportunidades que el Señor le dio, sin embargo, él no obedeció la palabra de Dios, y esto lo lleva a una falta de visión completa, no teniendo capacidad de discernir. Su falta de obediencia se ve reflejado en que algunos de los amalecitas escaparon, porque en el libro de Esther vemos a uno de ellos, Amán. Él fue un amalecita de real estirpe de la casa de Agag y el último de ellos. Más tarde, este enemigo de Israel está representando al hombre espiritual, se levanta u ocasiona muchos problemas, como el sitio de Amán contra los judíos lo prueba. Por un lado vemos el relato de Saúl, su argumento, y por el otro lado vemos los oídos entrenados y afinados de Samuel. Leemos en 1 Samuel capítulo 15, verso 14. Samuel entonces dijo: «Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos». Muchas veces Dios habló al oído de Samuel, y él pudo darse cuenta que lo que ahora oía no era precisamente la voz de Dios, sino que eran balido de ovejas. Leemos el versículo 15. Y Saúl respondió: «De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos». Saúl presentó otra excusa. Pone énfasis en lo vil, eso destruimos, pero lo demás, dice, el pueblo perdonó. Él puso la responsabilidad sobre el pueblo. La instrucción de Dios fue destruir todo lo de Amalec, sin embargo Saúl no obedece nuevamente. Leemos en 1 Samuel capítulo 15, versos 16 al 18. Entonces dijo Samuel a Saúl: «Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche». Y él le dijo: «Di». Verso 17. Y dijo Samuel: «Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?» Verso 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: «Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes». Samuel le recuerda de sus comienzos y de lo pronto que se olvidó de la obediencia hacia la palabra de Dios. Ahora Samuel le dice en el verso 19: «¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?» Distinta manera de ver del hombre espiritual que el carnal, porque según el criterio de Saúl, él había obedecido toda la palabra de Dios. Leemos en el verso 20: «Y Saúl respondió a Samuel: «Antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fue a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas». Incluso después de hallarse con Samuel, Saúl demostró que no cumplió con la palabra del Señor, aunque él todavía insistió en que lo hizo. Fue al pueblo. Saúl era tan egocéntrico, es decir, individualista, que pensaba en sí mismo, que su visión de la verdadera sentencia y juicio fue oscurecida. Leemos el versículo 21. «Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal». Seguimos notando las contradicciones en Saúl. Trajeron las primicias del anatema para presentar sacrificios a Dios. El anatema era algo dedicado para la destrucción. De tal cosa Dios no se place. La dedicación en la Escritura tiene dos lados: primero a Dios para su gloria y servicio, y segundo para destrucción. No es lógico que Dios aceptara del anatema. Durante todo el capítulo vemos cómo Saúl perdió su comunión con Dios. Esa es la consecuencia de la desobediencia. En el versículo 22 sigue uno de los más grandes principios de la Biblia. He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el escuchar o prestar atención que la grosura de los carneros. Dios anhela obediencia. Cualquier cosa menos de esto es inaceptable para Él. Es la clave para la victoria. Desobediencia conduce a la rebelión y obstinación, y todo esto es por un rechazo a la palabra de Dios. La muchedumbre se ha fascinado, al igual que los gálatas del Nuevo Testamento. Una fascinación, administrando legalidad, que pone el brebaje e induce a las personas a una sensación de somnolencia. Es nada más que un encantamiento religioso. La cristiandad ha sido estimulada por este guía, el enemigo Satanás. La mayoría de los cristianos, incluso algunos de los que parecen entender las enseñanzas de las Escrituras, no son libres de esta poción religiosa. Tenemos también en este capítulo la razón de la desobediencia de Saúl a la palabra de Dios.
Leemos en 1 Samuel capítulo 15, verso 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Saúl, al parecer, fue humilde en el comienzo de su reinado, pero creemos que esto también puede ser un rasgo de la vieja naturaleza. Si estudiamos la vida de Saúl cuidadosamente, nos daremos cuenta de las múltiples manifestaciones de la naturaleza del hombre caído. Mucha gente nunca se da cuenta de esta parte de su vieja creación, a no ser por la palabra de Dios. Como ya se ha escrito, la atención se centra, o los hombres pueden ver, hacia el exterior sobre aquello que tiene apariencia de maldad, cuando algo se puede tener como algo moral, pero las peores cosas que acechan en las regiones del corazón, nadie las conoce todo el tiempo, solo la palabra de Dios. Muchas veces, la mayoría de los hijos de Dios no echan de ver lo que somos en realidad por naturaleza, hasta que algo provoca que la emoción pase a la acción, y nos damos cuenta de la realidad de la vieja creación y sus manifestaciones en nuestras vidas. Podemos considerar estas cubiertas de inmediato a través de la palabra de Dios y así obtener la victoria, o podemos intentar reprimirlas y cubrirlas con un barniz de dulzura y piedad y así aparentar espiritualidad. Sin embargo, esto es religiosidad y Dios no es engañado. Leemos en 1 Samuel capítulo 15, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vemos esta comparación, el pecado de adivinación e idolatría igual a rebelión y obstinación. Es algo muy grave no obedecer la palabra de Dios. En este capítulo estamos observando acerca del reinado de Saúl. Él desechó la palabra de Dios. Dios también lo desecha entonces como rey. Leemos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Seguimos la lectura en 1 Samuel capítulo 15, verso 24 a 25. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ello. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Después de que Saúl escuchó de Samuel la denuncia de su menosprecio, de repente sintió un deseo de adorar al Señor. Esto es llamado un culto insincero de su parte. Su propósito era escapar de la inevitable sentencia. Quería mostrarse ante el pueblo como que no había hecho nada malo. Hoy en día podemos llorar y derramar muchas lágrimas o expresar frases vacías de adoración, pero Dios siempre mira el corazón. Si Saúl se hubiese arrepentido verdaderamente, la actitud de Samuel hubiese sido diferente. Después, a la insistente demanda de culto de Saúl, él se defiende al caérsele todo el argumento. Admite su pecado, pero no hay un verdadero arrepentimiento, por lo que lo refleja en el versículo 25. Samuel, honrado en su oficio, y regresó con Saúl, y se lee en el verso 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Pero este espectáculo de culto no alteró el veredicto de Dios. Así que Samuel, el verdadero profeta, debe llevar la sentencia de la palabra de Dios con respecto a Amalek, que esto es la carne. Siempre habrá un Samuel listo para blandir la espada de la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios respecto de la carne. Leemos en 1 Samuel capítulo 15, verso 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Algunos deben llevar la sentencia de la palabra de Dios con respecto a Amalek, esto es la carne, tal como Samuel, y ponerlo todo en rectitud, porque no podemos pasar de esta manera, sino hasta que Dios hable a nuestro corazón. La palabra de Dios da autoridad para considerar a otros que están fuera del camino, pero es el Espíritu quien envía sucesivamente en el momento adecuado. Esta es una triste lección en este capítulo, pero sin embargo procede a bien para los que han sido ejercitados en ella. Hebreos 12, 11 pueden leerlo, y también Efesios capítulo 4, verso 21 al 32, donde Pablo nombra varias manifestaciones de la carne. Saúl destruyó un gran número de los de Amalek, pero dejó vivo al rey de Amalek. A veces nosotros hacemos lo mismo con las manifestaciones de nuestra carne. Tal vez usted se jacta que no se embriaga o que no comete algún hecho ilícito de fornicación, etc.
Pero tal vez estas cosas nunca fueron las tendencias más fuertes en su vida. Estas no fueron un rey de Amalek en su vida. Pero quizás la mentira o la amargura es la obra de la carne más fuerte en su vida. No hay victoria o bendición en declarar que usted ha vencido la embriaguez y fornicación cuando permite florecer y manifestarse la mentira o amargura en su vida. Tenemos que considerar todos los deseos de nuestra carne, ya sean grandes o pequeños, y llamarlos como Dios los llama, viles e inútiles. No someternos al dominio de la vieja naturaleza, sino rendirnos a la guía del Espíritu Santo para que nuestra vida sea llena del fruto del Espíritu de Dios. A veces son las cosas pequeñas que no consideramos en nuestra vida las que nos roban lo mejor de Dios, comiendo el fruto del Espíritu en nuestra vida. Leemos en Cantares capítulo 2, verso 15, «Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne». Para reflexionar, fue uno de Amalek que más tarde tomó la corona de Saúl. No deje florecer ninguna manifestación de la carne en su vida. Obedezca la palabra del Señor y poder expresar, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, verso 7. «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Consideraremos los versículos de 1 Samuel capítulo 15, verso 11, verso 29 y verso 35. En el verso 11 tenemos el verbo pesar. En los versos 29 y 35 tenemos el verbo arrepentirse. En el hebreo se usa el mismo verbo en los tres versos. La palabra hebrea significa suspirar o respirar fuerte. Esta palabra fue usada por los hebreos para expresar varias emociones. Se usó para expresar tristeza, pero también se usó para expresar consuelo. El significado depende del contexto. En casi todos los casos, el uso de la palabra indica un cambio de disposición, propósito y/o conducta. Dios se arrepiente, pero no como el hombre. Los propósitos y carácter de Dios nunca cambian. El hombre cambia su disposición o propósito o conducta por muchas razones. A veces sus circunstancias demandan un cambio, a veces el hombre se cansa de una cosa y la deja para probar otra cosa. Aún a veces siente tristeza por una decisión y busca otra opción para escapar de su tristeza. El hombre se arrepiente de muchas cosas porque es inconstante en todos sus caminos. Dios no es así. Dios es fiel y constante. Sin embargo, cuando dice que Dios se arrepiente, Él suspira, respira fuerte, en el sentido que siente tristeza por los pecados de su pueblo. Por la rebelión de su pueblo, Dios tiene que suspender su bendición por un tiempo y disciplinar a su pueblo. Él cambia su manera de tratar con su pueblo, pero no su propósito de llevarlo a su bendición. Dios también se arrepiente de su disciplina con su pueblo y vuelve a bendecirlo cuando éste se arrepiente de su rebelión. Solamente en este sentido podemos decir que Dios cambia o se arrepiente. Su amor para su pueblo es inmutable, pero la expresión de ese amor varía conforme al grado de obediencia de su pueblo. El propósito de Dios para su pueblo es de bendición. Si Dios disciplina a su pueblo, es para que pueda disfrutar la plenitud de su bendición. Dios ha puesto dos caminos delante del hombre. Estos dos caminos son fijos y nunca cambian. Uno es el camino de la obediencia. Cuando su pueblo anda en este camino, tiene promesa de la protección y provisión de Dios, y esta es para poder disfrutar de la plenitud de la bendición de Dios. El otro camino es el camino de la desobediencia, en donde se manifiesta la infidelidad de su pueblo. Si el pueblo de Dios escoge este camino, tiene promesa de disciplina. Esta es ejecutada con el propósito de hacerlos volver al camino de la obediencia y a todos los beneficios de Dios. Los caminos del Señor quedan siempre fijos. Leemos en 1 Samuel capítulo 15, versos 11 y 35. «Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, y Samuel lloraba a Saúl». Una vez más, vemos el corazón tierno del hombre de Dios. El deseo de Samuel no fue tener poder ni buscar venganza sobre los que le hubieran ofendido, sino que su anhelo fue glorificar a Dios. Jehová fue entristecido por el pecado de Saúl, y por lo tanto su fiel siervo también fue entristecido por esta misma situación. Nosotros debemos siempre reflejar el corazón de nuestro Padre Celestial. Debemos regocijarnos en las cosas en las cuales Dios se regocija y debemos apesadumbrarnos por las cosas que entristecen a nuestro Señor. Por estudiar las acciones y actitudes de Saúl, en este capítulo podemos aprender mucho de la vieja naturaleza, su pecado y su carnalidad. Saúl luchó en la batalla. Él mató a algunos de Amalek y ofreció varios sacrificios, y por eso él declaró que había hecho la voluntad de Dios. Leemos en 1 Samuel capítulo 15, versos 22 y 23.
Y Samuel dijo: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». Dios no es impresionado por la mera actividad. Él demanda obediencia completa a toda su palabra. No podemos escoger cuáles porciones de las Escrituras vamos a obedecer o a desobedecer y aún así esperar y disfrutar la plenitud de la bendición de Dios. Muchos creyentes son activos en su iglesia con sus ritos y programas de los domingos, pero durante el resto de la semana viven según sus propios deseos, en vez de las amantes instrucciones de la palabra de Dios. Dios busca que la adoren en espíritu y según la verdad, en fe y en obediencia. En 1 Samuel capítulo 15, versos 12 y 17, vemos que dice que Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento, aunque dice: «eras antes pequeño en tus propios ojos». Vemos en 1 Samuel capítulo 15, verso 30, y él dijo: «Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios». Hay dos evidencias que el remordimiento de Saúl no fue arrepentimiento verdadero. Primero, siguió buscando honra para sí delante del pueblo en vez de buscar la gloria del Señor. Segundo, aún no mató al rey de Amalek, no volvió a la obediencia que es siempre el resultado del arrepentimiento verdadero. Samuel tuvo que matar a Agag. Los resultados de la desobediencia para el creyente hoy día son iguales a los de Saúl: vergüenza personal, pérdida y rechazamiento de reinar con el Señor. Que el Señor siga iluminándonos en la comprensión de su palabra y de darle verdadero valor para nuestro beneficio espiritual. Que el Señor siga añadiendo bendición a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.